Hoy, en el octavo día de la novena de María Magdalena, nos ponemos en presencia del Señor. En el nombre de Dios Padre y Madre, del Hijo nuestro hermano Jesús, de la Ruá Santo Espíritu. Amén. Las palabras que hoy comentaremos será cuestionada y escuchada. Hermana María Magdalena, fuiste cuestionada. En Cristo y por Cristo has sido escuchada. Lectura del Evangelio de Lucas para esta novena que celebramos juntas a María Magdalena. Lucas 24 del 1 al 12. El primer día de la semana, muy temprano, fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Al llegar vieron que la piedra que servía de puerta al sepulcro había sido quitada. Entraron y no encontraron el cuerpo del Señor Jesús, de tal manera que no sabían qué pensar. Pero en ese momento vieron a su lado a dos hombres con ropas brillantes. Se asustaron mucho y no se atrevían a levantar los ojos del suelo. Ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, resucitó. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea. El Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de los pecadores y ser crucificado y resucitado al tercer día. Ellas entonces recordaron las palabras de Jesús. A la vuelta del sepulcro le contaron lo que les había pasado a los 11 y a todos los demás. Eran María de Magdala, Juana y María, madre de Santiago. También las demás mujeres que estaban con ella le decían lo mismo a los apóstoles. Los relatos de las mujeres le parecieron puras fantasías y no les hicieron caso. Sin embargo, Pedro partió corriendo al sepulcro. Al agacharse, no vio sino los lienzos y volvió a casa muy sorprendido por lo ocurrido. Hermanas, esta es palabra de Dios. Salido el sol, fui por buscar algún consuelo a mi dolor y quise verle una vez más. Perfume en mis manos y un profundo llanto en el corazón de haber perdido al Señor. ¿Por qué buscan al que vive entre los muertos? El que fue crucificado está vivo entre nosotros. Tanto amor que ni la muerte pudo más. El Señor resucitó y Él me envía a anunciar. Escúchenme, ya no está allí nuestro Señor. Resucitó por su amor, a la muerte venció. Escúchenme, he visto al Señor. Reconstruiste el templo al tercer día, como habías prometido, aunque yo no lo entendí. Ahora
ahora todo cobra un nuevo sentido. Tu evangelio era el anuncio de lo que hoy puedo vivir. Vivir con la esperanza que la muerte no es el final de la vida, sino el paso hacia ti. Me elegiste a mi mujer como testigo de que todo se ha cumplido, y hoy me envías a decir: escúchenme, ya no está allí, nuestro Señor resucitó. Por su amor a la muerte venció. Escúchenme, he visto al Señor. Escúchenme, ya no está allí, nuestro Señor resucitó. Por su amor a la muerte venció. Escúchenme, he visto al Señor. Como hemos visto y leído en las Escrituras, a las mujeres en los tiempos de Jesús se les trataba como seres vulnerables, inferiores, que dependían de un varón, y al quedar viudas pasaban a depender de sus hijos, a veces enfermas y tratadas como fuente de impureza, tentación y pecado. Ese estigma lo hemos seguido sufriendo a través de la historia todas nosotras. María Magdalena no sufrió mejor suerte. Pese a existir evidencias teológicas de la importancia de esta mujer que hoy celebramos, de lo especial que fue para Jesús, ella fue envuelta en un manto de calumnias, desvirtuando su imagen o permitiendo confundirlas con tantas otras Marías de la Biblia. Se cuestionó su valía, se tejieron mil historias y su nombre era sinónimo de debilidades o pecados femeninos. Fue la llorona, la prostituta, la endemoniada, la infame. No importó que en los inicios haya sido nombrada apóstola de los apóstoles. No importó que hubiera sido una líder de la iglesia de los primeros tiempos, ni su profundo amor y lealtad a Cristo antes y después de la resurrección. Fue cuestionada por Pedro y Andrés al decir ellos: ¿acaso ha hablado en secreto con una mujer sin decirnos? Y continuó su descalificación, quedando en el olvido su papel de amiga y seguidora fiel. Y hoy nos llega su valor y su liderazgo de entre los testimonios de antiguos escritos, de nuestra nueva forma de mirar los pasajes del Nuevo Testamento, y volvemos a escuchar y valorar su accionar y su presencia. Y la descubrimos presente como testigo, como mensajera, como creyente, muy creyente. Hoy volvemos a escucharla, como estamos siendo escuchadas nosotras mismas en una iglesia que se mantiene atada a una regla que nos limitan y nos restringen. Pero María Magdalena vuelve a tomar su lugar. Somos sus herederas. Somos las seguidoras que fueron acalladas y borradas de la historia, pero nunca dejamos de creer en Él. Continuemos escuchando a María Magdalena, porque en ella se encarna todos los y las sin voz, hoy injustamente olvidados, la tristemente calumniadas. Mi nombre es María Magdalena, la apóstol de los apóstoles, la mujer más importante del discipulado de iguales.
Con el tiempo se me fue desautorizando de la manera más vil, asociándome al ejercicio de la prostitución. Hoy me conocen como la mujer pecadora, la prostituta. En la actualidad, un grupo de mujeres ha querido levantarme del olvido intencional del patriarcado. Mi nombre es Sandra Muñoz y al igual que María Magdalena, también como mujer me he sentido cuestionada, partiendo por el hecho de ser mujer. Nos cuestionan por cómo vestimos, por cómo nos pintamos, nos arreglamos, si somos solteras, si somos casadas, si tenemos hijos, si no los tenemos, si somos mayores o somos más jóvenes. ¿Y para qué decir cuando levantamos nuestra voz para opinar algo distinto? Que nos vaya conduciendo a cambios radicales en nuestra sociedad. Para ser escuchadas, hemos tenido que salir a las calles por nuestras luchas inclaudicables. Hemos tenido que gritar, alzar la voz. Y en nuestras comunidades también nos sucede lo mismo. Muchas veces, cuando queremos avanzar en este discipulado de iguales. Para concluir, decir que el cambio radical que trae la conversión al cristianismo, al seguimiento de Jesús, es una revolución en el sentido que pone las cosas pata para arriba. O sea, las cosas tienen que ser distintas en la comunidad de Jesús, para que sea efectivamente algo completamente diferente a lo que hemos vivido en las comunidades. Queremos un discipulado de iguales. Otro discipulado es posible. Arriba las mujeres que luchan. Este testimonio, que no ha sido fácil darlo, va dedicado con todo mi corazón y todo mi cariño a Fabiola Campillay. A continuación, presentamos algunos testimonios de hombres de hoy que nos comparten su visión de María Magdalena. Bueno, hay que decir que María Magdalena fue una de las mujeres que estuvo con Jesús en su crucifixión, estuvo al pie de él, viendo cómo moría Jesús en la cruz, y también ella estuvo cercana a Jesús en su minuto de resurrección al ver que ya no estaba. Sin embargo, Jesús, al estar tan próximo a ella, le hizo ver que él había resucitado, que es uno de las situaciones de la Iglesia Católica que es más fuerte dentro de todo ese contexto. Hay que decir que María Magdalena también fue hermana de Lázaro. Ella provenía de una región o localidad o provincia que se llamaba Magdala, de ahí viene su nombre. Y a través de algunos evangelios, que son apócrifos,
se le atribuye el haber oficiado como meretriz. Producto de ello es que siempre tuvo el rechazo de los evangelistas, sobre todo de Simón Pedro, pero siempre fue muy próxima a Jesús y fue él el que la llevó también hacia el camino cristiano. ¿Qué otra cosa puedo decir de ella? Creo que eso es lo básico. Es importante su figura dentro de la Iglesia Católica como una de las mujeres muy próximas a Jesús, muy cercana a Él, con un amor incondicional hacia Él, y que fue reconocida finalmente por los papas. Bueno, según lo que yo sé, María Magdalena fue una niña de la vida en aquella época y que Jesús la visitó. Jesús, cuando estuvo en la casa de uno de esos fariseos, así, ella fue a ¿cómo se dice eso? A pedir la bendición de Jesús. Eso es lo que yo sé de María Magdalena, que fue una niña de la vida. Eso es lo que me enseñaron de chiquitito. Y no lo he estudiado más a profundidad y mucho menos he googleado nada. Esa es mi opinión así de un simple mortal. Interesante María Magdalena. Es una de las grandes figuras de la Biblia y del cristianismo. Tuvo un papel relevante en los orígenes de ¿cierto?, del cristianismo y de las primeras comunidades. Es la mujer valiente que confía ciegamente en Jesús, su maestro. No duda de su mensaje, ni tampoco de las promesas que hace Jesús. Es la mujer que está al pie de la cruz, está hasta el final, valiente, ¿cierto? Y también está en el comienzo de todo, en la resurrección de Jesús. Una de las primeras en ver a Jesús resucitado es ella. Según los biblistas, son 3 los candidatos a dirigir la naciente iglesia. Eran Pedro, Santiago y María Magdalena. Ganó el más fuerte, el más dominante, Pedro. Era pescador, el más choro. No cabe duda que fue la más importante de los discípulos. Si hasta Leonardo da Vinci la pone al lado derecho en su famosa Última Cena. Pero lamentablemente es el Papa Gregorio Magno, en el siglo II, quien la estigmatiza, también con ayuda de obispos occidentales, y la convierten en una prostituta penitente. Gracias a relecturas e investigaciones bíblicas relativamente actuales, se ha ido comprobando que fue una infamia con tintes ultramachistas por parte de Gregorio. Esto permite hoy restituir la estatura moral y ética de María Magdalena. Incluso es hoy el Papa Francisco que la reivindica, ordenando que su celebración pase a grado de fiesta, equiparándola a los otros discípulos de Jesús. Pregunta usted. ¿Quién es para usted la María Magdalena? María Magdalena era la madre de Jesús. Okay. Y en Israel ella se llama Miriam, es la madre de Jesús. Muchas gracias. Ya. Bueno, yo por lo que recuerdo de la historia de María Magdalena, era una mujer a la que Jesús había sanado de algo. Y desde ahí se había hecho seguidora de ella y de los apóstoles. Ya era de las mujeres que seguían a Jesús. También la tildaban de prostituta, de pecadores y prostitutas. Y si mal no recuerdo, fue la primera que Jesús contactó después de haber resucitado. De eso me acuerdo de María Magdalena. María Magdalena es sinónimo de fe y de conversión, porque cuando la iban a apedrear por adulterio,
cuenta la teología que Jesús estaba haciendo como un dibujo en el suelo y como no oyendo a los que querían apedrearla y matarla. Y ahí Jesús hace un acto de conversión y de confianza en ella y le dice que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. También en teología, y se lo escuché yo a un teólogo mexicano, que dice que María Magdalena es la apostolorum, que es la apóstol de los apóstoles, es decir, en la que se tiene que dar un lugar importante en la historia de la salvación y la conversión en el ministerio de Jesús, porque es como la apostolorum, que es la apóstol que le da la guía a los demás apóstoles, de los 12 apóstoles hombres que hay. Es una tremenda conversión y rectifica una vez más que está la mujer metida en los milagros y en el ministerio de Jesús, tal cual como lo hizo la Virgen en las bodas de Caná. María Magdalena, la primera en llegar al sepulcro, la mujer llamada a dar a conocer al mundo que ha llegado la Pascua del Señor. Aquella mujer que Dios eligió en una cultura machista para darnos a entender que entre hombres y mujeres no existe diferencia, para darnos a entender que el Señor nos creó en igualdad de condiciones, pero también para darnos a entender algo que es fundamental, que el hombre en la vida tiene una misión y que la mujer también tiene una misión y que ambas misiones se unen para ser complemento y construir el reino de Dios en esta tierra. María del Mar Rojo, profetisa del canto y el baile, esclava liberada, mujer nueva, hoy necesito tu intercesión. Quiero anunciar que Dios es grande, que mi amigo Jesús está vivo y que la Rúa vive en mí. Necesito las palabras ardientes y el ritmo gozoso para que la comunidad se encienda, para que todos tengamos Pascua y nos pongamos a caminar. Amén. Hermana María Magdalena, fuiste cuestionada, y en Cristo y por Cristo fuiste escuchada.